Damos la bienvenida a Gustavo Figini, él es de la radio comunitaria de Uspallata, por toda una problemática que hay con una minera que se va a estar instalando, que es el proyecto minero San Jorge. ¿Qué tal, Gustavo? Lucas, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Un gusto. Saludos para ti, para todo el grupo de la radio y para toda la comunidad de oyentes. Contanos, Gustavo, ¿qué está pasando? Bueno, acá la historia con este proyecto es larga, tiene 15 años y más, pero bueno, pongamos 15 años, que fue cuando en el 2010 hubo una audiencia pública, justamente porque se quería instalar esta misma mega minera, porque no es una minera, sino que es la mega minería a cielo abierto. El tema de la mega minería a cielo abierto es complejo, ¿no? No sé si allá en donde están ustedes tendrán idea de qué se trata la mega minería a cielo abierto. ¿Tendrán Contanos, idea? contanos. Bueno, resulta que las viejas betas, ya no existen, viste que con pico y hacían el túnel en la montaña El y socavón, claro. sacaban el mineral, ¿no? Ujú. Hoy aparentemente no hay más de ese tipo de vetas, los minerales como el cobre, el oro ya los han sacado en los lugares en donde podían y queda el mineral disuelto en la montaña. Entonces la megaminería a cielo abierto se trata de sacar un cerro entero, ¿no? O sea, vienen con explosivos, van detonando y van haciendo como un hoyo, van los camiones cargando esa tierra que explota, que se va granulando y lo tiran todo en un lo que llaman dique de cola, que es como un piletón que tiene hectáreas de grande, y ahí después lo llenan de agua y le tiran líquidos y sustancias químicas para que las partículas de mineral, cobre, oro y otras salgan a flote. Esa es la megaminería a cielo abierto, o sea que implica un gasto de energía, de gasoil, de electricidad, de agua, de sustancias químicas y que ha producido hasta se podría decir catástrofes en distintas partes del planeta. Claro. Este, Sí, sin ir más lejos, este Gustavo, en provincias como San Juan, ¿no? Pegaditas a Mendoza. En la provincia de San Juan se usaba el cianuro Claro. y bueno, hubo derrames en Catamarca, en la minera Lumbrera, hubo también derrames y hubo juicios en Catamarca. Así que es un tema que ha generado ya en aquel entonces, porque acá empezó, ponele más o menos por el 2008, este mismo proyecto que estaba en manos de canadienses, Coro Mining creo que era, bueno, generó, digamos, una alerta en la comunidad Ujú. y en toda la ciudad de Mendoza, en toda la provincia, mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Mendoza tiene un concepto, un alto valor, toda la ciudadanía, la población de Mendoza, tiene una relación con el agua importantísima. Para los que no viven acá, hay que saber, para que nos entiendan, ¿no? O sea, lo que significa para nosotros el agua. Acá solo el 3% de la superficie de la provincia tiene riego, o sea, acceso al agua. Acá llueve prácticamente muy poco en todo el año y vivimos, digamos, del agua del riego, o sea, el agua del deshielo, de las nevadas, y el agua se reparte, hay un departamento general de irrigación
y el agua se va repartiendo para los que tienen cosechas, fincas, con turnos, y entonces a vos te tocó el turno una semana, y a la otra semana te toca el turno otra vez, y así podés plantar y tenés animales, entonces tenés que tener una cisterna. Bueno, esa es la situación en los oasis de Mendoza. Entonces el valor del agua, por eso esa consigna que se hizo conocida de que el agua vale más que el oro, ¿me explico? Sí, 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 sí. Sí, de hecho ha habido movilizaciones muy fuertes hace algunos años por una ley que querían imponer desde la gobernación radical. El tema fue así, por allá por el 2008, puedo equivocarme exactamente la fecha, recuerdo con precisión la audiencia pública del 2010 acá en Uspallata, porque justo falleció Néstor Kirchner, entonces recuerdo esa fecha. Pero esta provincia logró, en San Carlos participó mucho, esa zona del sur de Mendoza también hay zonas de muchos viñedos, de mucha fruta, viste, de vergeles en medio de estos desiertos, Ujú. y se gestó una ley en aquel entonces, cuando querían entrar con las primeras megamineras, se gestó una ley que se llamó la 7722, ¿no? Y que prohibía el cianuro, el mercurio y otras sustancias tóxicas. Creo que me falta una tercera, pero bueno, y establecía que tenían que tener una declaración de impacto ambiental y que tenía que pasar por la Cámara de Diputados. Bueno, con esa ley del agua, se logró frenar un montón de proyectos de megaminería en toda la provincia la defiende, y en el 2019, cuando subió este hombre, fin del 2019 creo que fue, Cornejo. Suárez, Ajá, no, Suárez. Suárez, sí. el gobernador Suárez radical, intentaron cambiar la ley la 772, Sí, y hubo una poblada sí, sí, recuerdo. impresionante, Sí, sí, sí. ¿te acordás? Sí, sí, Y sí. bueno, ahora, ¿qué pasó en el interín? ¿Viste? Se logró la población en toda Mendoza, frenó, y tuvieron que Que volver aparte, atrás. Gustavo, un apunte sobre esa pelea, ¿no? En defensa de la 7722, esa ley que regula el uso del agua y, bueno, impide también la actividad minera porque contamina el agua. Estaban también todos los agricultores, todos los, digamos, grupos económicos de Mendoza fuertes, aparte de la población, de las organizaciones. Fue como que se dio un frente muy amplio, ¿no? En apoyo de esa ley. Exactamente, Y tuvieron exactamente. que recular desde la gobernación radical. Exactamente. Tuvieron que recular, se vino, por ejemplo, una poblada con tractores Sí. de allá del sur de la provincia, Un de apunte todas sobre ese partes. hecho, y también el peronismo ahí estuvo un poco, no estuvo unificado a favor de la gesta popular, sino que hubo algunos, o me equivoco. No, no te equivocás en nada. No te equivocás Claro, porque y... uno ahí decía, cuando habla de la crisis de representación política, decir, bueno, hay una pueblada y la política del palacio estaba con los grupos económicos, ¿no? Mirá, es muy interesante que me preguntes porque tuvimos la audiencia de 2010 acá, que estaban los peronistas, y yo me acuerdo porque ya estábamos con los medios, viste, como intentando comunicar a la población. Y yo me acuerdo que comunicaba, entre otras cosas, digamos, el proyecto del general Perón ecológico de los años 70, Sí, 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 y sí. que el hombre estaba muy actualizado. Sí. Y lo dijimos en la audiencia, todo este tema, dirigiéndonos a los peronistas porque conocíamos el tema. A ver si le tocabas una fibra sensible. Claro, El viste, mensaje a como los para pueblos del ver mundo, el si... Perón, sí, 72. Exactamente, un mensaje hermoso, viste. Ujú. Sí, sí, que es la previa del Laudato Si del Papa Francisco. Exactamente. Y entonces, después, en esta
intentó la de cambiar la 772, sobre todo empezaron, hay que decirlo, los mismos peronistas. Teníamos acá, incluso se acercó hacia nosotros, que hoy es muy conocida, que hoy creo que es diputada, Sagasti, Senadora, ¿no? sí, senadora. Sí, senadora, creo que es de la Cámpora, se comprometió con la ley, esta 772, pero a la hora, en ese momento, no sé cuál fue la negociación, todos se pusieron de acuerdo, los peronistas, los radicales, salvo la izquierda, y lograron la mayoría y lograron cambiarla, anularla, y bueno, pero tuvieron que recular, volver a poner esa ley porque el pueblo fue muy contundente. Y yo les decía a los peronistas, porque tuvimos la oportunidad, me acuerdo, y yo lo miraba a Nicolás Abraham, que es otro era funcionario y fue intendente de Guaymallén, como diciendo, cantábamos en una época combatiendo al capital y ahora solo se trata de seducir al capital, ¿viste? Porque han venido aquí a Uspallata, han hecho informes, estudios previos a querer introducir la minera, sí, promoviendo la cultura local, etcétera, etcétera, pero bueno, y la familia y qué sé yo cuánto, pero como diciendo que había que traer inversiones extranjeras. ¿Y qué inversiones trajeron? Un casino, acá por lo menos a nuestra localidad, y este proyecto megaminero. Y afortunadamente, porque como se dice, no hay mal que por bien no venga, eso generó una reacción de la comunidad. O sea, la comunidad de Uspallata se organizó a partir de esta situación, donde primero queríamos el debate, o sea, primero queríamos informarnos. Y bueno, tuvimos suerte que vinieron hasta geógrafos, gente de otras provincias, sí. Empezamos a estudiar el tema, ahí se generó hasta una radio, y vimos que la clase política de Mendoza no quería el diálogo, ni el debate, ni el plebiscito, sino que nos querían imponer. Y eso es la realidad hoy también. Es grave porque a pesar de esa pueblada, con la nueva asunción del gobernador, ahora Cornejo, sí. es una cosa que es imposible. Querer imponerla es poco, sino que ya nos han armado causas, tuvimos 2 vecinos presos, es una cosa, te diría, espantosa. Gustavo, contanos la coyuntura, digamos, ¿qué está pasando hoy? Porque sabemos que en agosto estaría arrancando este proyecto, ¿o me equivoco? No, en agosto acaban de mandar el comunicado de que el 2 de agosto sí. se haría la audiencia pública, porque dentro de estos mecanismos institucionales que se han creado está la audiencia pública, ¿no? La audiencia pública puede participar cualquier vecino. Pero no es vinculante. No es vinculante. No es vinculante. Claro. Ese es uno de los temas, que no es vinculante. Por eso nosotros proponíamos un plebiscito y un diálogo. Como y un pasó en Chubut, público. Me acuerdo, ¿no? En Esquel. Exactamente. Bien. Exactamente. Ahora, para poder entender, ¿este proyecto minero en Uspallata va contra la ley del agua o no? Ahí te quería también dar el detalle. Entre esa pueblada de diciembre del 2019, si no sí. me equivoco con la fecha, y hoy, ¿qué pasó? Esta empresa que ahora es capitales rusos, pero que no están en Rusia, sino que creo que están en Israel, que se llaman Solway, o sea, los canadienses se fueron, se la dejaron a esta gente, y esta gente presentó que tiene un presidente que es un abogado argentino de la Corporación Minera, este Proyecto San Jorge, pues se fueron a la Corte Suprema, ¿no? Porque la Corte Provincial había declarado que la ley 772 era constitucional. Ellos se fueron a la Corte Suprema de la Nación y lograron que la Corte Suprema de la Nación le dijera un fallo que otras sustancias tóxicas es inconstitucional.
cosa que tiene cierta lógica. Y cuál, claro, la provincia y toda la clase política, y por eso la crisis de representación. Sí. O sea, la clase política no fue capaz de regular y especificar las sustancias tóxicas que determinaba la ley. Es decir, que las que usaría esta minera no están reguladas por la 7722, entonces se le permite que funcione. Exactamente, como van a usar santato, que es una sustancia química tóxica que Santato. ha provocado destrozos en Chile, Claro. estarían, digamos, no infringiendo la ley. Lo que Pero tendría sí que hacer la dirigencia política es decir, ampliemos la 7722 y que el santato tampoco se pueda usar para preservar la naturaleza. Y bueno, y ahí te quisiera aclarar que junto con los vecinos de Uspallata fuimos al Consejo de Deliberante de las Heras cuando había subido el intendente Orozco, Sí. y Federico Soria, uno de los vecinos que es experto en estos temas de áreas protegidas y conoce detalles técnicos, hizo un proyecto de ordenanza para esta intendencia de las Heras, Uh-huh. donde se regulaba las sustancias tóxicas. Y primero lo aprobaron y después se ve que por orden, justamente porque son radicales, la intendencia y la gobernación, después lo vetaron. O sea que hoy por hoy, a ese nivel estaríamos hasta desarmados, ¿no? Bien. Porque Gustavo, sí. te mandamos un abrazo, estemos en contacto. Igualmente, aparte, tenemos programas acá en Gráfica que le dedican mucho tiempo al tema ambiental, así que estemos en contacto como para seguir desde Buenos Aires informando sobre el tema, ¿te parece? Perfecto, y te agradezco mucho, y bueno, hasta cualquier momento. Abrazo enorme, compañero. Gustavo Figini, de la radio comunitaria Uspallata. Hoy está Laudatistas, lo recomendamos, 3